Hola a todos, mi nombre es Josué Manuel Barrera Rodríguez, estudiante del cuarto año de la carrera de Medicina de la Universidad del Zulia. La clase que veremos el día de hoy corresponde a la Cátedra de Biofísica y Tecnología Biomédica, al Departamento de Ciencias Instrumentales y la Comunicación. En nombre de mis compañeros y del mío propio, les damos la bienvenida y de antemano les agradecemos su presencia, su dedicación y su tiempo para con esta actividad. Hoy hablaremos del ultrasonido. A través de las décadas hemos podido observar cómo la ecografía se ha ampliado en el manejo médico, casi diario y cotidiano. Y esto debido a la técnica que se ha usado, a la técnica diagnóstica usada a través del ultrasonido para definir los órganos del cuerpo humano. Los tejidos del cuerpo humano tienen propiedades determinantes que son acústicas y estos son de vital importancia para la ecografía. El ecógrafo posee un instrumento parecido a un micrófono, el cual recibe su nombre como transductor. Este emite unas ondas de ultrasonido que viajan por los tejidos y que al llegar a un punto se devuelven en forma de eco para ser traducida en este mismo. Más adelante, durante el desarrollo de la clase, mis compañeros y mi persona desarrollaremos un poco más sobre estos temas. Ahora hablaremos sobre la reseña histórica, que es muy importante. Con la llegada del siglo XVIII, específicamente en el año 1700, el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani ve el fenómeno natural del ultrasonido, cuando observa cómo los murciélagos atrapaban a sus presas. Pero no fue sino hasta el siglo XIX cuando el austriaco, matemático y físico Christian Doppler observa y nos demuestra su trabajo conocido como el efecto Doppler y nos da a conocer las propiedades de la luz en movimiento que eran aplicables al ultrasonido. En el año 1880, los hermanos Jacques y Pierre Curie nos descubren en los minerales el efecto piezoeléctrico, que será de gran utilidad para todo esto que es el ultrasonido. En 1912 se comienzan a usar por primera vez los ultrasonidos, pero en el área marítima, para la búsqueda de los barcos y buques que se habían hundido en el fondo del mar. En 1950, las sociedades médicas aprobaron el uso del ultrasonido. Y fue allí cuando comenzó todo este proceso de investigación y este estudio acerca del ultrasonido. Entre los años 1960 y 1964 empieza a generarse lo que son los ecos Doppler y el primer escáner automático. En 1970 se adquieren las primeras imágenes en tonos de grises y en 1994 se introduce el color a las imágenes. Esto no solamente se ha quedado allí. En nuestros días hemos podido observar cómo ha evolucionado el ultrasonido y la ecografía cuando tenemos ahora ecografías en 3D y hasta en 4D. Ahora hablaremos de los conceptos básicos. Tenemos al sonido. El sonido es una forma de energía mecánica que se propaga a través de la materia en forma de ondas. Ahora vamos a hablar de las ondas. La onda es una vibración o una perturbación que es originada de una fuente y ésta se propaga a través del espacio. Ahora hablaremos del ciclo. El ciclo es el fragmento de onda que está comprendido entre dos puntos iguales de su trazado. Y la partícula, que es la porción de sustancia en su grado más ínfimo, que no pierde sus propiedades físicas o químicas al separarse del cuerpo principal. Entonces, ahora sí, podemos hablar sobre el ultrasonido. Y podemos decir que el ultrasonido es definido entonces como una serie de ondas mecánicas, generalmente longitudinales y oscilantes,
originadas por la vibración de un cuerpo elástico, en este caso por el efecto piezoeléctrico, y propagadas por un medio material constituido por los tejidos corporales, cuya frecuencia supera a la del sonido audible por el humano, que son 20.000 ciclos por segundo o 20 kilohercios por segundo. El ultrasonido diagnóstico es generado en un dispositivo llamado transductor, el cual contiene múltiples cristales piezoeléctricos, interconectados entre sí electrónicamente y que vibran en respuesta a una corriente eléctrica. Este fenómeno lo podemos llamar el efecto piezoeléctrico. Lo que vamos a explicar de este fenómeno es que se produce en ambos sentidos. Esto quiere decir, al vibrar los cristales, inducido por una corriente eléctrica, estas vibraciones, que serían los ultrasonidos, se propagan a través de los tejidos e interactúan con los mismos. Los ecos producidos por la interacción de los ultrasonidos con los diferentes tejidos llegan de vuelta a los cristales y se transforman en impulsos eléctricos. Esto es lo que podemos decir que es el efecto piezoeléctrico. Y lo podemos resumir en que es la capacidad de los cristales de transformar energía eléctrica en mecánica y viceversa. Ahora vamos a observar algunas imágenes sobre la evolución del ecógrafo. Podemos observar el equipo viejo de ultrasonido, donde en la primera imagen podemos notar que como no existía un gel conductor, pues los pacientes eran sumergidos en algunas tinas con soluciones conductoras o con agua para hacer el estudio. Ahora con los nuevos equipos de ultrasonido y el gel conductor, pues es un poco más fácil y más viable realizar la ecografía. Ahora vamos a hablar de los principios físicos. La frecuencia es el número de ciclos de presión que ocurren en un segundo. La unidad que expresa la cantidad de vibraciones que emite una fuente sonora es el hercio. Las ondas que poseen una frecuencia superior a 20.000 hercios se denominan ultrasónicas. Serían 20.000 ciclos por segundo o 20 kilohercios. Y la frecuencia inferior a los 16 hercios se denominan infrasónicas. La velocidad de propagación es la velocidad a la que puede viajar el sonido a través de un medio. Este promedio de propagación en un tejido blando es de aproximadamente 1540 metros por segundo. Ahora hablaremos de la amplitud, que es la altura máxima que alcanza una onda. Esto hace referencia a la intensidad del sonido y se mide en decibelios. Cuando hablamos de longitud de onda, decimos que es la distancia entre el inicio y el fin de un ciclo, y este se mide en milímetros. Y cuando hablamos del periodo, decimos que es el tiempo que tarda en completarse un ciclo y se mide en segundos. Las ondas se pueden clasificar según su frecuencia e intensidad. Según su frecuencia podemos decir que son infrasónicas o son un infrasonido, porque son ondas por debajo de aproximadamente 20 hercios. Estas ondas también se consideran terapéuticas. Los sonidos son las ondas entre 20 y 15 kilohercios, que conforman todo el espectro de sonidos audibles por el hombre. Y ultrasonidos tiene una frecuencia superior a los 20 kilohercios. Los utilizados en medicina son superiores a 0,5 megahercios. Y en el diagnóstico médico solo se utilizan frecuencias entre 1 y 20 megahercios. Y ahora hablaremos sobre la intensidad de la onda. Esta pudiese ser una intensidad absoluta, que es aquella real y física, y por ser una onda sonora absoluta se expresa en una unidad conocida como Weber. Y la intensidad relativa
se expresa en velios y se corresponde con la percepción de nuestro oído. Sin embargo, como el velio a veces resulta una medida muy grande, se utiliza el decibelio. Buenas, mi nombre es Aurelisa Serrano y vamos a continuar hablando sobre efectos de las ondas de presión. Aquí se va a incluir lo que es la interacción del ultrasonido con los tejidos, en donde las moléculas de los tejidos corporales van a alterarse cuando éste interactúe con una energía acústica. Esta energía va a ser propagada de una molécula a otra y estas moléculas van a viajar en la misma dirección que una onda longitudinal producto de una energía acústica, cuando se propaga por los diferentes tejidos. Ahora bien, transmisión, transductor y creación de la imagen. La energía ultrasónica se crea en el transductor, el cual contiene lo que son cristales piezoeléctricos. Antes de eso vamos a hablar sobre el efecto piezoeléctrico, el cual fue descubierto por los hermanos Curie, en donde ellos notaron que este cristal se comprime cuando una onda acústica choca contra ellos, generando un potencial eléctrico alternamente entre sus caras. ¿Qué función tienen estos cristales? Como se nota en la imagen, es transformar la energía eléctrica en sonido y viceversa. De tal manera que el transductor es de utilidad tanto para emisor y receptor de ultrasonidos. El transductor, como se puede observar, tiene una zirconita de plomo con titanio, el cual es utilizada frecuentemente como un cristal piezoeléctrico. Ella es el alma del transductor. Aquí podemos observar lo que es el procedimiento. Colocaremos lo que es el transductor sobre la superficie corporal del paciente, sobre una capa de gel, para evitar lo que es el aire, el cual un circuito transmisor genera lo que es un pequeño voltaje sobre los electrodos del cristal piezoeléctrico. Este comienza a vibrar y genera un haz ultrasónico corto que se propaga sobre la superficie del paciente. Esa energía que se refleja retorna otra vez al transductor y genera el que sus cristales vuelvan a vibrar. Se genera una corriente eléctrica que luego va a ser amplificada y transformada en imágenes. Las imágenes ultrasónicas necesitan de elementos fotográficos, en donde tenemos que las imágenes ecográficas grises son producidas por la visualización de ecos que retornan al transductor. La onda sonora que retorna al transductor va a generar lo que es la tonalidad de grises. Tenemos dos tipos de ecos, lo que son los débiles y los potentes. Los débiles es cuando es una sombra cercana al negro, y tenemos lo que son los potentes, que es cuando una sombra cercana al blanco. Tipos de transductores. Para diferenciar los transductores tenemos que notar es cómo están ubicados sus componentes. Tenemos los transductores lineales, donde los cristales están ubicados de manera lineal. Él genera un haz
paralelo de ultrasonidos y generan lo que es una imagen de manera rectangular, como se observa. Él necesita de una superficie corporal amplia y es útil para estudiar superficies pequeñas, mamas, apéndices. Los transductores convexos, ellos se adaptan mejor a la superficie corporal y generan lo que es un amplio campo a distancia. Es útil para estudiar lo que es superficies como abdomen, pelvis. Transductores sensoriales. Ellos contienen una pequeña ventana donde se van a emitir lo que son haces divergentes de ultrasonidos para crear una imagen en forma de abanico, la cual va a ser estrechamente proporcional al transductor, pero va a ser más amplia a medida de que aumente su profundidad. Estos transductores se utilizan en superficies pequeñas y es de gran utilidad en la ecografía transtorácica. Utilidad del transductor. El transductor es utilizado para buscar imágenes en 2 dimensiones, donde tenemos que aquellas estructuras que se encuentran superficialmente o cercanas al transductor se van a encontrar en lo que es la superficie de la pantalla, la parte superior, mientras que las estructuras que están profundamente se van a localizar en el fondo de la pantalla. Orientación. La orientación de una imagen depende de lo que es la posición que tome el transductor. Tenemos 2 tipos, sentido longitudinal y sentido transversal. Aquellas estructuras que son estudiadas en sentido longitudinal, por ejemplo, la porción cefálica aparece en la parte izquierda de la pantalla y la porción distal aparece en la parte derecha de la pantalla. Cuando lo estudio en sentido transversal, ella va a aparecer localizada en lo que es izquierda y derecha de la pantalla. Todo depende de lo que es la posición anatómica. Velocidad de transmisión del sonido. Esto varía dependiendo del material que debe atravesarse, en donde tenemos que a él lo componen unos factores que vienen siendo densidad y comprensibilidad. Por ejemplo, aquellos materiales que tengan mayor densidad y menos comprensibilidad van a transmitir la velocidad del sonido más rápidamente. Aquellas moléculas que se encuentran en el tejido con mayor comprensibilidad, ellas se encuentran de manera separada, por lo que la velocidad del sonido va a ser más lenta. Mientras la onda ultrasónica se propaga por las diferentes interfaces, la energía ultrasónica pierde lo que es la potencia y la intensidad. Este proceso es llamado atenuación. Como pueden observar, existen importantes atenuadores. Uno de ellos es el hueso, el cual lo hace entre la absorción y la dispersión de la energía. Está también el aire, que utiliza también lo que es la absorción y la dispersión de la energía, pero esto lo hace en diferentes direcciones. Este proceso lo va a explicar más a fondo mi compañero a continuación. Mi nombre es Luis Carlos Delgado y ahora nos vamos a entrar en lo que son las interacciones entre el ultrasonido y el tejido. Una vez que la energía acústica comienza a interactuar con el tejido corporal, las moléculas tisulares comienzan a estimularse. Esta estimulación lo que logra es que la energía acústica pueda llegar a transmitirse y propagarse de una molécula a otra molécula adyacente y en una misma dirección. ¿Qué es lo que pasa? Que el haz ultrasónico llega a penetrar directamente el tejido corporal. ¿Qué es lo que sucede? Que se va a encontrar con una serie de medios diferentes que a continuación van a ser nombrados y esto va a generar ciertos fenómenos. Vamos a comenzar con el fenómeno de la interfase, pero antes que todo vamos a esclarecer este término. La interfase no es más que una zona de contacto o límite entre 2 medios que transmiten el ultrasonido a velocidades diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Que el haz ultrasónico, que es emitido por el transductor, va a penetrar directamente la interfase y esto va a generar o desencadenar otro fenómeno como es el fenómeno de la reflexión. El fenómeno de la reflexión no es más que el mismo haz ultrasónico que es emitido por el transductor, pero una parte de él se va a reflejar hacia la fuente emisora y el resto va a seguir propagándose hacia otras moléculas en busca de otras interfaces. Esto nos explica y nos muestra evidencia de que los materiales son distintos unos a otros, y esto es lo que se conoce como la propiedad de la impedancia acústica. ¿Pero qué es la impedancia acústica? La impedancia acústica no es más que la resistencia que oponen los tejidos al paso del ultrasonido. Y tenemos que decir que por ello, cuando los 2 materiales tienen una misma impedancia acústica, no se va a producir esto. En cambio, por el contrario, cuando hay una diferencia por más mínima de impedancia acústica, por más mínima que sea,
entre dos medios, dos tejidos, sí se va a producir este fenómeno. Por lo que llegamos a la conclusión de que a mayor impedancia acústica entre dos tejidos o dos medios, mayor producción de eco habrá. Ahora vamos a hablar sobre la intensidad de la reflexión. Debemos de notar que desde la base se van a presentar en escala de grises en la imagen. Vamos a comenzar con esos ecos más intensos, como lo son las llamadas imágenes ultrasonógrafas hiperecoicas, que ellas se van a manifestar en un tono blanco en la escala de grises en la imagen. Se van a presentar más que todo en aquellos tejidos fibrosos, ya que es donde hay mayor cantidad de interfaces. Acá tenemos una imagen de una articulación de un ultrasonido de una articulación radiohumeral, y eso que sale resaltado es una imagen ultrasonógrafia hiperecoica que nos explica dónde el eco es más intenso y donde hay mayor reflexión. Pero si nos vamos entonces a todo lo contrario, cuando no hay reflexión se ve una imagen ultrasonográfica anecoica, que se manifiesta en un tono negro. Es lo clásico del agua, ya que el agua es el elemento que mejor propaga o mejor transmite el ultrasonido. Es por eso que el agua no presenta impedancia acústica, es decir, no presenta ningún tipo de resistencia u oposición al haz ultrasónico que se recibe, y más bien lo propaga, y es porque al no haber reflexión se manifiesta en un tono negro. Vamos a ver acá un ultrasonido de vejiga. Esto es un ecograma pélvico donde se ve la vejiga llena de líquido, y fíjense que se ve entonces una imagen anecoica en tono negro, ¿ok? Porque acá está la vejiga llena de agua y completamente llena de líquido, y entonces vemos la representación gráfica de esto que estamos hablando acá. Ahora nos vamos con la imagen ultrasonográfica hipoecoica, que entonces son ecos más débiles, se ve en la escala de grises en un tono grisáceo y se da más que todo en aquellos tejidos que son muy celulares, recordando entonces que dentro de las células tenemos un alto contenido de líquido, de agua, y que por eso lo vemos en estos tonos. Véase acá un ecograma abdominal hipoecoica, que es potencialmente un quiste, que lo vemos de este color simplemente porque ni es muy negro, porque no es netamente contenido líquido, ni tampoco lo vemos en un tono blanco porque no es un tejido fibroso, y no hay gran cantidad de fases en este nivel. Reflexión, claro que sí. Uno de ellos es el ángulo de incidencia. ¿Pero qué es el ángulo de incidencia? Es el ángulo que incide el haz ultrasónico en la interfase entre dos tejidos distintos. Entonces vamos a citar lo que dice que la reflexión será máxima cuando la onda incida de una forma perpendicular en la interfase entre dos tejidos, pero por lo contrario, si la onda incide de una forma alejada, así sea por algunos pequeños grados de la perpendicular en la interfase, es decir, que la onda se aleje de la perpendicular, simplemente se ha demostrado en la práctica clínica que la onda en la reflexión va a pasar desapercibida y no llega o no va a ser casi perceptible por la fuente emisora. Ahora también tenemos que hablar del fenómeno de atenuación, que prácticamente se explica como la pérdida de intensidad del haz ultrasónico cuando este entonces va poco a poco incidiendo en estructuras más profundas. Sin embargo, la atenuación va a variar dependiendo de la frecuencia del ultrasonido. Si es un ultrasónico de alta frecuencia, se atenúa muy rápidamente, pero también el ultrasónico de baja frecuencia se atenúa más lentamente o más, digamos, de menor intensidad. Es por ello que cuando vamos a explorar estructuras profundas vamos a utilizar un transductor de baja frecuencia, porque no se atenúa tan rápido. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que existen dos procesos que intervienen en el fenómeno de atenuación, como lo son la dispersión y la absorción. La dispersión no es más que la desviación de la dirección de la propagación de la energía, mientras que la absorción la definimos como la transformación de la energía mecánica en calor. Modo A, modulación de amplitud, el cual contiene información relacionada a su ubicación y la profundidad, y los picos que en él se observan en el estudio representan interfaces entre dos tejidos. Vamos a ver acá el ejemplo. En el ejemplo, una imagen, esto es una ecografía ocular, vemos acá el ojo en una sola dimensión y vemos estos picos que representan la interfase entre dos tejidos, como se venía mencionando. Es muy utilizada en oftalmología, sin embargo, se presenta una contra muy importante, que es cuando hay movimiento, es muy difícil su interpretación. Por eso que en la actualidad, en la aplicación clínica, tiene muchas irrelevancias e incluso fue la primera en desarrollarse. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron desarrollando más modos y encontramos el modo B. Modulación del brillo, desarrollando más modos, y encontramos el modo B, modulación del brillo, utilizado en muchas regiones. Básicamente es la representación gráfica de la suma de los ecos en diferentes direcciones, favoreciendo que entonces el equipo ecográfico reconozca tanto la dirección como la posición espacial. El modo B se puede obtener en diferentes percepciones e incluso muchos especialistas lo toman como el modo bidimensional. Ahora vamos con el modo más utilizado actualmente y el de más aplicación clínica, como lo es el modo B dinámico, el cual nos proporciona una imagen dinámica y de muy alta calidad. Simplemente como se genera la imagen se forma por la emisión un número elevado de líneas de barrido de tipo B por unidad de tiempo.
que son un tipo de onda de manera que el ojo humano pueda percibir eso como una imagen de movimiento. Es el más utilizado actualmente porque genera una imagen dinámica, podemos percibir movimiento en tiempo real. Acá, como vemos en la imagen, hay un saco con un embrión activo aproximadamente de 6 semanas. Y por último tenemos el modo B, el modo M, movimiento y resolución estándar, que es el que nos permite ver entonces estructuras que se mueven con mucha rapidez, como lo son las válvulas cardíacas. Porque con esta modalidad incluso podemos obtener hasta 1000 imágenes por segundo. Es por eso que lo utilizamos mucho para estirar el corazón en el caso de un ecocardiograma. Ahora vamos a adentrarnos en lo que es la ecografía Doppler. La ecografía Doppler tenemos que remontarnos entonces al siglo XIX, cuando Christian Doppler en el año de 1843, este físico austriaco, descubre el efecto como el cambio de frecuencia que se produce en cualquier onda, cuando existe un movimiento relativo entre la fuente emisora y el receptor. Okay. Entonces este cambio de frecuencia la podemos denominar como efecto Doppler o cambio de frecuencia. Doppler, a modo informativo, en la actualidad lo utilizamos para evaluar el flujo sanguíneo a través de la medición del movimiento de los glóbulos rojos. Básicamente van a actuar como una especie de reflector en movimiento, simplemente para devolver la onda a especie tal cual como un eco. Entonces vamos a hablar que este es útil para el diagnóstico de coágulos sanguíneos o enfermedades cardíacas congénitas, aneurismas, estenosis arteriales, entre otros. Continuamos. Ahora hay dos formas en que se manifiesta el efecto Doppler. El primero es cuando entonces un emisor estacionario, que es el transductor en este caso, empieza a emitir una frecuencia que es recibida por un receptor que está en movimiento, que es el glóbulo rojo. Esa es la primera manifestación. Pero vamos a una segunda manifestación, donde entonces el glóbulo rojo en movimiento devuelve la frecuencia a un receptor que ahora es estacionario, que en este caso es el traductor. Aquí es que se produce entonces el segundo efecto Doppler o se manifiesta este como tal. En la clínica existen dos tipos o dos sistemas de Doppler. Tenemos el Doppler, el primero es el Doppler continuo, el cual el traductor emite y recibe la señal al mismo tiempo, adquiriendo así todos los influjos y movimientos a lo largo de un haz completo. Pero ¿qué es importante destacar acá? Que no se determina la posición ni la profundidad del vaso. Se permite para evaluar velocidades muy altas, como por ejemplo ocurre en las cavidades cardíacas. Pero vamos a hablar de la contraparte, que es el Doppler pulsado. Se envían pulsos de onda de ultrasonido que interrogan al vaso, esperando entonces primero que la información regrese antes de enviar el próximo pulso de onda ultrasónica. ¿Cuál es la diferencia del Doppler continuo? Simplemente que se permite acá la discriminación espacial. Se interroga el vaso de una forma precisa, del vaso específico que queremos estudiar, y aquí sí vamos a poder saber tanto la posición y profundidad del vaso, sus características a diferencia de este. Con el Doppler se debe tener cuidado porque los cambios de frecuencia en este Doppler se puede codificar de 3 tipos diferentes y da origen entonces a 3 tipos de Doppler o 3 técnicas dentro del mismo, que básicamente hacen una curva de velocidad de subtiempo, donde la velocidad está en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, establecido en metros sobre segundo. Básicamente acá lo que se va es a representar la variación de la velocidad del flujo de los glóbulos rojos a lo largo de un ciclo cardíaco.
Vamos a hablar sobre la utilidad diagnóstica del ultrasonido. Tenemos que con él podemos evaluar el sistema musculoesquelético en tiempo real, al igual que podemos obtener imágenes de los órganos internos. También lo podemos utilizar en procedimientos mínimamente invasivos y es la técnica más utilizada en la mujer embarazada, ya que con él podemos controlar cómo va el desarrollo del feto. En la utilidad terapéutica tenemos que entre las posibles modificaciones que hay está mover, empujar o calentar los tejidos, la administración de fármacos que van a llegar a diferentes partes del cuerpo, también la destrucción de coágulos. Las funciones de destrucción o ablación son posibles mediante el uso de los rayos X de muy alta intensidad. Esto va a hacer que se destruya el tejido anormal o enfermo, como por ejemplo en el caso de los tumores. Utiliza ondas sonoras por encima de la frecuencia del oído humano, pero no produce imágenes. Su objetivo es interactuar con los tejidos en el cuerpo para que estos puedan ser destruidos o modificados. En las ventajas del ultrasonido vamos a tener que nos va a proporcionar una imagen clara acerca de los tejidos que no se van a visualizar bien en las imágenes de rayos X. No utiliza radiaciones ionizantes. Esta es una buena herramienta para guiar procedimientos de invasión mínima, como biopsias por aspiración y aspiraciones con aguja, debido a su capacidad para proporcionar imagen en tiempo real. Esta es una técnica de imagen no invasiva, sencilla y accesible, ya que no se requieren agujas o inyecciones. Dentro de las limitaciones tenemos que no es la técnica indicada para los órganos que están llenos de aire, debido a que las ondas del ultrasonido pueden ser interrumpidas por aire o por gas. El ultrasonido es operador dependiente, lo que quiere decir que debe tener conocimiento sobre los principios físicos de dicho estudio, al igual que la anatomía de los tejidos y el músculo esquelético. Este solo puede ver la superficie externa de las estructuras óseas, ya que no las penetra, y no solo lo que se encuentra en el interior. Ahora vamos a hablar sobre los riesgos y efectos biológicos. En los efectos térmicos, estos van a estar causados por un aumento excesivo en la temperatura, cuando los tejidos absorben la energía ultrasónica. Debemos controlar el índice térmico, que es la relación entre la potencia acústica producida por el transductor y la potencia necesaria para elevar la temperatura del tejido a 1 grado centígrado. Dentro de los efectos mecánicos, tenemos aquellos que son causados por alteraciones que son producidas por el ultrasonido, se manifiestan como burbujas de aire microscópicas. El índice mecánico es la probabilidad de la formación de estas cavidades y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia del ultrasonido. Al aumentar la intensidad del ultrasonido, aumenta el índice mecánico. La analgesia ocurre por la destrucción de terminaciones nerviosas. Van a haber cambios en esta transmisión por inhibición medular e inhibición de las terminaciones nerviosas por liberación de endorfinas. El efecto antiinflamatorio
ocurre por degradación de mediadores de la inflamación debido a la hiperemia inducida. La osteogénesis va a ocurrir por estimulación de los factores osteogénicos debido a la micronización osteogénica. Estos efectos van a servir para el control y el tratamiento de la tendinitis, retardo de la consolidación de fracturas, pseudoartrosis instaurada, fascitis crónica, fibrosis muscular, osteocondritis, necrosis avascular, entre otros.